Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien, alegres, Buenas contentos. tardes. Qué bueno que saluden. Qué bueno es saludar y ser saludado. Bueno, qué chévere que hoy estén todos. Esperemos que pues haya mucha participación, que haya mucha concentración en las Si explicaciones escucha, que no nos le van a dar. subimos a... Bien, entonces que prestemos mucha atención a nuestra conferenciante, lo que nos va a explicar el día de hoy, a la persona encargada hoy del Evangelio, que más tarde pues lo presentaremos. Entonces, que haya mucha concentración por parte de todos nosotros para que nos sintamos bien, aprendamos mucho. Son los espacios que nos permiten rutas de luz para que podamos aprender. Y es la oportunidad para que nosotros también pues empezamos a indagar sobre lo que es la doctrina espírita y sobre todo las cosas de la vida y las cosas de la vida espiritual. Entonces, es muy grato tenerlos ustedes aquí para que pues aprendamos juntos. No las sabemos todas, pero aprendemos mucho y nuestros conferenciantes estudian mucho, se preparan mucho y pues también es un respeto a cada uno de ellos, pues prestarles la suficiente atención. Bueno, entonces para iniciar nuestras actividades de hoy vamos a darle la palabra a nuestra querida Albita para que nos haga la oración inicial y ya continuamos. Con mucho gusto, querido Johnny. Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos que nos encontramos aquí reunidos por la voluntad de nuestro amado Padre, como decía nuestro querido Johnny, que este sea un momento de recogimiento, de mucha paz, de mucha entrega, que nos olvidemos de las cosas materiales y vivamos, disfrutemos esta hora que es un rato muy corto, en realidad, para alimentar, retroalimentar nuestros espíritus, porque es el alimento para nuestros seres espirituales, para nuestros hermanos que nos acompañan, que quieren aprender también de cada uno de nosotros. Entonces, en este momento, respiramos 2 veces muy profundamente, olvidándonos de las preocupaciones, de todos los afanes del día y poniéndonos en contacto con esa luz hermosa que es la de nuestro amado Jesús de Nazaret, que Él nos transmite el amor del Padre Celestial, que nuestros hermanos superiores, hermanos espíritas, espíritus espíritas que se encuentran a nuestro alrededor, preparando este manjar para que cada uno de nosotros lo disfrutemos. No nos dejemos desviar por ningún momento. Rechacemos los pensamientos que nos sacan de este bello acontecimiento como es la tarea del día de hoy, que nuestra querida Hermila ha preparado con la ayuda de la espiritualidad superior. A nuestros queridos hermanos que se encuentran en el Centro Espírita Rutas de Luz, que desde este momento se preparen porque los espíritus amorosos están allí trabajando en la necesidad de cada uno de nosotros, porque el amor de nuestro Padre Celestial es ese. Él no nos olvida en ningún momento y en este momento cada uno recibiremos según nuestro merecimiento, según nuestra concentración, según nuestro deseo que estemos para recibir estas bendiciones, que ya la primera es podernos reunir, estar comunicados desde los diferentes puntos del planeta Tierra, que la distancia en este momento se hace corta, que todos nos reunimos. Amado Padre, gracias infinitas por permitir este bello momento. Te suplicamos y te pedimos para que estas enseñanzas lleguen a lo más profundo, a lo más cíntrico de nuestros espíritus,
para que podamos cada día ser mejores, para que podamos poner en práctica todas las enseñanzas que el mundo espiritual tiene para cada uno de nosotros. Señor Jesús, también te suplicamos para que estas enseñanzas, estas luces, lleguen hacia donde hay la oscuridad, hacia donde hay el dolor, la tristeza, el desconsuelo, para que nuestros hermanos encuentren el alivio y puedan prender esa luz que hay en lo más profundo de cada uno de sus seres espirituales y que puedan tomar la mano del divino Maestro del amor, del Maestro de la luz y del perdón. Señor Jesús, en vuestras manos quedamos en esta tarde y que seas tú guiando, iluminando a nuestros queridos expositores de esta tarde, tanto de la charla como del Santo Evangelio, y que nosotros podamos dar testimonio de estas enseñanzas con nuestro ejemplo. En tus manos, Señor Jesús, queda la labor de esta tarde, que la paz y el amor tuyo penetre en cada uno de nosotros y que así sea. Que así sea. Bueno, entonces, después de esta linda oración, vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Hoy nos toca el tema reencarnación. Está a cargo de nuestra querida hermana Hermila Rojas, que la estamos viendo en pantalla en el Centro Espírita Rutas de Luz. ¿Quién es Hermila Rojas? Para los que no la conocen, Hermila Rojas es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz hace más de 7 años. Es asistente del Departamento de Mediunidad. Forma parte de los departamentos de asistencia social y asistencia espiritual. Es estudiante de la doctrina espírita. Apoya y trabaja en las actividades que se realizan en el Centro Espírita Rutas de Luz y en el Hogar Infantil Rutas de Luz. Entonces, mejor dicho, ¿para qué les digo más? El tema, la reencarnación como justicia de Dios. Bienvenida, Armila, y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Johnny. Buenas tardes para todos mis hermanos, primero que todo. Y sean todos bienvenidos, pues, como lo dice Johnny, es una charla que vamos a tener sobre la reencarnación como justicia de Dios. Decíamos en la presentación, la reencarnación como justicia de Dios, ¿no? Bajo la visión espírita, porque nosotros no podemos en este momento hablar de reencarnación sin el conocimiento doctrinario que nos han dado los espíritus superiores, porque es bajo ese conocimiento doctrinario que nosotros vamos a ver este tema del día de hoy. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, para hablar de reencarnación, nosotros vamos a ver primero lo que son, pues, como los principios básicos o fundamentos de la doctrina espírita. Y entre esos fundamentos encontramos la existencia de Dios, Jesús guía y modelo, inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de evolución, ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, pluralidad de mundos habitados y ley de justicia, amor y caridad. Estos son los principios básicos que contienen la doctrina de los espíritus. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corpóreo. Todo lo que es la doctrina, o sea, estos 5 libros, el maestro Allan Kardec lo resumió en esta frase, que la debemos tener muy presente en nuestras vidas y hasta memorizarla.
porque es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y destino de los espíritus. ¿Y quiénes son esos espíritus? Pues nosotros mismos que estamos encarnados y los que están desencarnados. Somos esos espíritus. Los que estamos encarnados, pues sabemos que somos las almas cuando estamos encarnados, pero desencarnados son los espíritus, que es la misma cosa. Y de las relaciones que ellos tienen con nosotros, con el mundo corpóreo y nosotros con el mundo invisible, cómo nos podemos nosotros comunicar. Es una ciencia, es un estudio que venimos haciendo desde que nosotros hemos conocido la doctrina de los espíritus, que nos esforzamos por adquirir estos conocimientos. Mediante el espiritismo el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre transitoriamente y ve por todas partes la justicia de Dios. Entonces nosotros, mediante esta ciencia maravillosa, nosotros sabemos de dónde venimos. Y muchos hermanos que de pronto son nuevos se preguntarán, pero ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y nosotros venimos del mundo espiritual y al mundo espiritual volvemos. Sufrimos transitoriamente, claro, sufrimos transitoriamente porque nuestra estadía aquí en el planeta de la Tierra es transitorio. Aquí no vamos a estar perpetuamente, somos seres que estamos aquí para mejorarnos, para sanarnos, para reparar todos nuestros errores, para progresar a través del conocimiento y mejorarnos moralmente. Entonces, esta ciencia nos está ilustrando para alcanzar el perfeccionamiento. Y vemos nosotros que por todas partes, con este conocimiento, nosotros vemos la justicia de Dios. Reencarnación, palingenesia y la gran ley, metempsicosis y resurrección son palabras que tienen términos que son paralelos más que todo lo que es la reencarnación, la palingenesia y la gran ley. Estos son términos que son paralelos, es decir, prácticamente son la misma cosa. La metempsicosis, hoy como igualmente se sabe, entre la metempsicosis de los antiguos y la moderna doctrina de la reencarnación hay una gran diferencia, que los espíritus que dictaron la codificación la rechazan completamente, que es la transmigración del alma hacia los animales y de los animales hacia el hombre. Es decir, que antiguamente las culturas como es la egipcia y la india, que aún tienen estas ideas de que el alma del hombre puede reencarnar en la de los animales o de los animales directamente en el hombre, es rechazada por los espíritus superiores que nos han dado estos conocimientos a través de la doctrina de los espíritus. Ellos rechazan vehementemente esta enseñanza porque el espíritu del ser humano no retrocede, siempre va en vías de progreso hacia la espiritualidad superior, hacia la evolución a la que todos estamos destinados. Entonces, la metempsicosis fue tomada también por Pitágoras, pero no fue una idea de Pitágoras, porque ya existía en tiempos muy remotos en estas culturas esa idea de la metempsicosis. La resurrección, pues la vamos a ver más adelantico y vamos a continuar. La reencarnación, en este libro, Entre los dos mundos, dictado por Manuel Filomeno de Miranda,
y psicografiado por Divaldo Pereira Franco, nos dice que, espera que quitan ya, dice no lo quitan y yo casi no veo ese letrero ahí. Entonces, él ha escrito un libro muy hermoso, todas las enseñanzas son hermosas de la doctrina espírita y uno cada día se enamora más de estos libros que viene editando nuestro querido hermano Manuel Filomeno de Miranda. Nos dice que la reencarnación es una dádiva sublime de amor que brinda al espíritu la oportunidad de aprender y de crecer interiormente, de modo tal que pueda descubrir los tesoros de sabiduría que yacen adormecidos en él, a la espera del momento propicio para que alcancen la finalidad a que Dios los ha destinado. Entonces, con esta enseñanza de la reencarnación, nos dice nuestro querido hermano que en cada uno de nosotros yace esos tesoros de sabiduría que Dios nos ha dado para que los hagamos crecer a través de las diferentes reencarnaciones, a través de las diferentes vidas, todos esos tesoros como son la inteligencia, como es ese libre albedrío, la voluntad, el pensamiento, la mente, la memoria. Entonces, todos son tesoros divinos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y todos los tenemos para nuestro progreso. De nosotros depende el que esos tesoros crezcan y los guiemos por el buen camino para lo que Dios nos ha creado a todos nosotros, que el destino final de cada uno de nosotros es la perfección. En el libro de los espíritus encontramos en la introducción capítulo 4, el maestro Allan Kardec nos explica que entre las diferentes especies de seres corpóreos, Dios escogió la especie humana para la encarnación de los espíritus que alcanzaron cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. Entonces, vemos que es solamente en la especie humana que Dios escogió para que los espíritus pudiesen encarnar, pero los espíritus que ya alcanzaron cierto grado de desarrollo moral e intelectual, como es el ser humano. El alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solo una envoltura. Nosotros, para poder hablar de la reencarnación, pues tenemos que conocernos un poquito a nosotros mismos. ¿Y qué es el alma? Pues un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solamente una envoltura. Como vemos en esta imagen, que a mí me gusta traer muchas imágenes porque se nos facilita explicar más las cosas. El espíritu, cuando descansa el cuerpo, él se retira, se aleja, pero nunca se desliga totalmente del cuerpo físico, porque si se desligara totalmente, el cuerpo moriría, porque quien le da la vida es el espíritu al cuerpo físico. El cuerpo, cuando se desliga totalmente del cuerpo, el espíritu, cuando se desliga totalmente del cuerpo, pues viene la muerte. Y ahí pues no hay nada que hacer. El cuerpo es un ser inerte sin el espíritu. En esta otra gráfica, que es muy común para todos nosotros los estudiantes de la doctrina espírita, siempre la traemos pues para poder explicar, que nuestros hermanos puedan entender que en nosotros como hombres hay tres partes importantes y especiales. Una es el espíritu, que es el ser pensante, el ser que tiene sentimientos, el que ama, el que siente, el que tiene odios, rabias, de acuerdo a su estado evolutivo. En una palabra, es el ser moral, tal como nos lo han definido los espíritus superiores. El periespíritu, que es la envoltura del espíritu,
y el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, el espíritu se une al cuerpo físico a través del campo periespiritual. Aquí nosotros tenemos que hacer, bueno, explico que el espíritu siempre va unido a su cuerpo periespiritual porque él no puede estar separado de su periespíritu. Solamente él vive a través de su cuerpo periespiritual. Y para poder accionar sobre la materia es que se une al cuerpo físico y ahí es donde nos formamos nosotros. Nuestro cuerpo físico es la envoltura y el espíritu es el ser principal. El lazo periespíritu que une el cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera. El espíritu conserva la segunda, que es el periespíritu, que constituye para el cuerpo un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, pero que puede hacerse visible y hasta tangible como ocurre en el fenómeno de las apariciones. Entonces, vemos aquí que la muerte es la destrucción únicamente del cuerpo físico, la materia más grosera, porque el espíritu siempre conserva su campo periespiritual, el periespíritu, que es el lazo que se une al cuerpo físico. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo el pensamiento puede concebir. Es un ser real, circunscrito, que en ciertos casos es apreciable por los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Cuando recién conocí la doctrina espírita, a mí me hablaban de espíritus y yo decía que los espíritus estaban muy lejos de nosotros porque siempre hablaban del más allá. Entonces yo me los imaginaba por allá, lejísimo, sin tener nosotros ese contacto tan cerca como hoy nos lo explica la doctrina espírita. Aquí nos dice el maestro Allan Kardec que es un ser real con el cual nos codeamos todos los días, estamos cerca, vivimos en ese mismo círculo. Están los espíritus y estamos también nosotros, los encarnados y los desencarnados. Y en muchos casos son apreciables por aquellas personas que son medium, que tienen esa facultad de la visión, la doble vista, que los escuchan y también por el tacto. Nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, ya el Maestro Jesús nos viene a hablar sobre lo que es la ley de la reencarnación, pues en otros términos, pero no la está exponiendo. Sus discípulos le preguntaban diciéndole, ¿por qué pues los escribas dicen que es preciso que Elías venga antes? Mas Jesús le respondió, es verdad que Elías debe venir y restablecer todas las cosas, mas yo les declaro que Elías ya vino y no le conocieron, mas lo trataron como quisieron. Así ellos harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos comprendieron que era de Juan el Bautista que les había hablado. Aquí el Maestro Jesús nos habla de Elías reencarnado en Juan el Bautista. Entonces, de esa forma fue que los discípulos comprendieron de quién les estaba hablando. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que creían que todo terminaba con la muerte, pues no creían en ella. Mientras que las ideas de los judíos en este punto, como en muchos otros, no estaban claramente definidas, pues solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y sus lazos con el cuerpo. Entonces aquí la reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos, bajo el nombre de resurrección. Pero ellos no tenían ideas
nociones completas de cómo el alma se unía al cuerpo físico, lo que la doctrina espírita pues nos ha venido explicando al comienzo de esta charla. Creían que un hombre que vivía podía revivir sin explicarse con precisión la manera como esto podía suceder. Ellos creían que un hombre podía volver a revivir, pero no tenían ideas cómo eso podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama más juiciosamente reencarnación. En efecto, la resurrección supone el regreso a la vida del cuerpo que murió, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible, porque el cuerpo de una persona que ha muerto no puede volverse a levantar, porque ya se separó totalmente del espíritu y el cuerpo se descompone. El cuerpo empieza a ser corroído por los gusanitos y ellos son los que acaban con todo el organismo que muere, que es el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo podía? Esto lo demuestra la ciencia y todos ya nosotros sabemos que muchas veces cuando hemos ido a sacar los restos de nuestros seres queridos, ¿qué hemos encontrado? Las cenicitas o los huesos, sí, ya se ha descompuesto toda la materia. Entonces, en muchas doctrinas nos enseñaban, o hemos visto muchas películas, donde los muertos se levantaban del cementerio y creían que esa era la resurrección, ¿sí? Pero eso es imposible porque hasta los esqueletos se han levantado en esas películas, ¿sí? La ciencia ha venido a demostrar que eso es imposible porque todos los elementos del cuerpo se han descompuesto y han formado hasta otros elementos. La reencarnación es el retorno del alma o espíritu a la vida corporal, pero en un cuerpo nuevamente formado para ella y que nada tiene de común con el antiguo. Entonces, esa es la parte a la que realmente le llamamos la reencarnación, cuando el alma retorna nuevamente a la vida, pero en un cuerpo totalmente formado para ella. La palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, pero no a Elías, ni a los profetas. Lázaro había sufrido de un estado letárgico, es decir, la pérdida completa de la sensibilidad de su organismo, de su cuerpo, ¿sí? Y estaba en estado como parapléjico, ¿sí? O sea, no tenía sensibilidad en sus órganos, pero él no estaba muerto, estaba en estado letárgico. Y el maestro, conociendo todos los procesos habidos y por haber sobre la vida del alma, cómo reencarna, la desencarnación, y viendo al espíritu de Lázaro que no estaba desencarnado, sino ligado al cuerpo físico, que aún no se había desligado, pues él le dijo, levántate, Lázaro. Y animando su cuerpo, pues me imagino que el Maestro Jesús, con su energía, rehabilitó todos sus órganos para que él se levantara. Por eso él pudo volver a resucitar. Es decir, que entonces la resurrección se aplica a Lázaro, pero no a Elías, ni a los profetas, ni a ninguno de nuestros seres que fallecen. ¿Sí? No podemos pensar que ellos van a volver a resucitar, pero sí vamos a volver a reencarnar. Así Juan podía ser Elías reencarnado, pero no resucitado. Había un fariseo, un doctor de la ley del Sanedrín, llamado Nicodemo, que estaba muy intrigado por las enseñanzas del Maestro Jesús y quería verlo y hacerle muchas preguntas, el cual lo visitó de noche. Y fue al encuentro y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie puede hacer los milagros que hace si Dios no estuviese con él. Jesús le respondió, en verdad os digo, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede nacer un hombre que ya está viejo? ¿Puede volver al vientre de su madre para nacer de nuevo por segunda vez?
Y Jesús le respondió, en verdad os digo, si un hombre no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Aquí el Maestro Jesús nos estaba explicando sobre la ley de la reencarnación, que nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Es decir, aquí el Maestro Jesús hace esa distinción entre el cuerpo y el espíritu, que el cuerpo está formado entre el 70 y el 75% de agua. ¿Sí? Entonces, por eso él decía que si un hombre no renaciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Pues antiguamente no tenían conocimiento sobre todas estas cosas, entonces por eso daban una interpretación totalmente diferente. Pero hoy sabemos que el hombre solamente crea el cuerpo físico, ¿sí? Los huesitos, los músculos, todos los tejidos, a través del acto sexual. El esperma y el óvulo se unen y eso es agua, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a unirse el espíritu que viene del espacio y que está preparado para animar ese cuerpo. Este pasaje que nos explica el Maestro Jesús es la consagración del principio de la preexistencia del alma. Es decir, que el alma ya existía antes de, y que había tenido ya muchas existencias, ¿sí? Y por consiguiente de la pluralidad de existencias, que nosotros tenemos muchas existencias por delante para vivir. En el libro de los espíritus encontramos sobre la justicia de la reencarnación. Nos dice en la pregunta 171 sobre qué está basado el dogma de la reencarnación: en la justicia de Dios y en la revelación, porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Dios es amor y Dios nos ama muchísimo. Entonces, Dios siempre nos deja una puerta abierta a todos, que es el del arrepentimiento, para que podamos volver a través de la reencarnación, para reparar nuestros errores, para ponernos a tono con la justicia divina. No son todos los hombres hijos de Dios, solo entre los egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Entonces, siendo todos hijos de Dios, pues Dios nos da nuevas oportunidades de vida, porque Dios nos creó sencillos e ignorantes, pero nosotros en el camino nos hemos equivocado y nos hemos ido por caminos donde hemos caído en el error, en las equivocaciones. Pero Dios es amor y siempre nos deja puertas abiertas, que es la del arrepentimiento, para que podamos continuar en ese proceso de crecimiento espiritual. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios por las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. Entonces todos tendemos al perfeccionamiento, porque si no, ¿dónde estaría la justicia de Dios, no? Fuimos creados sencillos e ignorantes, pero perfectibles. A través del trabajo nosotros progresamos, a través de la instrucción, de los conocimientos que vamos recibiendo, vamos creciendo. Y a través de las nuevas existencias que Dios nos lo permite. No estaría conforme ni con la justicia, conforme ni con la equidad, ni con la bondad de Dios el castigar para siempre a los que han podido encontrar obstáculos al progreso ajenos a su voluntad, en el mismo medio donde fueron colocados. Eso no estaría conforme a la justicia de Dios si nosotros
nacemos en un lugar donde no podemos instruirnos, donde no podemos progresar, y entonces sería quedarnos siempre así. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Cuando una aflicción no es consecuencia de los actos de la vida presente, es preciso buscar su causa en una vida anterior. ¿Qué sería de todas las personas que nacen, unos sin brazos, otros sin piernas, otros sordos, mudos, sin la vista, otros desprovistos de la inteligencia, del pensamiento, que no pueden obrar? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería de todos estos seres dónde estaría la justicia de Dios si no nos permitiese nuevas experiencias? Cuando estas aflicciones se presentan en nuestra vida, como son las enfermedades, muy dolorosas muchas veces, miserias, pérdida de seres queridos. Entonces, si todo esto no es consecuencia de nuestras existencias presentes, hay que buscar esa causa siempre en las vidas anteriores, en la preexistencia del alma. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas para el hombre, es la única que responde a las ideas que nos formamos de la justicia de Dios. Solamente a través de esta doctrina es que nosotros nos formamos la idea de la justicia de Dios, porque Él nos permite, cuando nos equivocamos, volver nuevamente a trabajar para reparar y poder así progresar, poder expiar nuestro pasado, porque este planeta de la Tierra es un mundo de expiación y de pruebas, donde también es una escuela, es un hospital y también es una cárcel, porque nosotros, si tenemos deudas con la justicia divina, pues estamos reencarnados acá, prisioneros en esta materia. Y solamente los que están enfermos, pues son los que van a un hospital. Y si el planeta de la Tierra es un hospital, entonces es porque nosotros estamos enfermos. Y porque aquí es donde venimos a sanarnos, a curarnos. Y es una escuela también porque aquí es donde nosotros venimos a aprender, a instruirnos. Entonces, es la única que nos explica el futuro y sustenta nuestras esperanzas, pues nos ofrece medios de rescatar nuestros errores por nuevas pruebas. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza, si creemos en la justicia de Dios. Entonces, nosotros que tenemos ya conciencia de nuestros actos, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, encontramos en esta bella doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza, porque no siempre nos vamos a quedar ahí estacionados y no siempre nos vamos a quedar ahí sentados llorando, sino que vamos a poder trabajar para nuestro progreso y también para el progreso de los demás. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación de los espíritus? Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. Pero para alcanzar esa perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. Entonces, ese es el objetivo de la encarnación de los espíritus. Dios nos lo impone para hacernos llegar a la perfección, para que crezcamos espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Por otra parte, la encarnación debe tener un objeto útil. De otro modo, ¿cuál sería el de las encarnaciones efímeras de los niños que mueren en edad temprana? ¿Qué sería de esas criaturas que mueren a temprana edad? Muchos niños nacen y mueren. Otros mueren al mes, otros 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años a temprana edad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la encarnación de esos seres? Sino
hubiese una causa, ¿sí? Dios siempre nos permite, y generalmente nos lo han dicho los espíritus, que es una prueba para el espíritu y también para los padres. Son pruebas por las que los espíritus que mueren a temprana edad son pruebas para ellos y también para los padres. Hubieran sufrido sin provecho para ellos ni para otros, pero Dios, cuyas leyes son soberanamente sabias, no hace nada inútil. Mediante la reencarnación en el mismo globo, ha querido que los mismos espíritus, encontrándose de nuevo en contacto, tuviesen ocasión de reparar sus faltas recíprocas en razón de sus relaciones anteriores. Dios permite que nos reencarnemos en un mismo globo, en un mismo sitio, inclusive en nuestros mismos hogares, los mismos espíritus que hemos vivido en otras existencias y que nos hemos hecho daño, con los que no hemos podido armonizarnos, con los que no hemos podido perdonarnos, a los que hemos odiado muchas veces, ¿sí? Entonces Dios nos permite que nazcamos en un mismo centro para que con nuestro contacto y con el trabajo que tenemos que hacer, podamos reparar nuestras faltas. El Maestro Jesús nos explica y nos dice en el Evangelio, en el capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos, que nos dice que nos pongamos de acuerdo con nuestros adversarios, para que nosotros no nos llevemos para la vida espiritual esos resentimientos, esos odios, ¿sí? Que nos perdonemos, que trabajemos juntos para que afinemos los sentimientos y esas amistades la podamos ir entrelazando para que en una próxima existencia sea mejor nuestra vida. El alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se despojó durante la vida corporal. Sí, si nosotros partimos a la vida espiritual y no nos hemos despojado de nuestras imperfecciones, si no hemos trabajado por nuestro mejoramiento, pues lógicamente que vamos a sufrir ahí las consecuencias, porque es una existencia que hemos perdido, que hemos desaprovechado. Hemos desaprovechado esa oportunidad que Dios nos ha dado para que crezcamos espiritualmente. Si no lo hacemos, pues vamos a sufrir en la vida espiritual eso. También se espía en la vida espiritual, así como se espía aquí en la tierra. El arrepentimiento es el primer paso para la mejoría, pero él solo no basta. Es precisa la expiación, la expiación y la reparación. Arrepentimiento y expiación y reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación. Otra vez. Son las tres condiciones necesarias para poder borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. No basta con que nosotros esperemos hasta que se finalicen nuestras vidas, cuando ya no podamos ni hablar para decir, hermano mío, perdóname. ¿Sí? No esperemos a llegar a que se nos acabe la vida para pedir perdón, porque es necesario que nosotros expiemos todo el mal que hemos hecho, es decir, que suframos las consecuencias, porque todo el mal que nosotros hemos hecho, pues el Maestro Jesús nos dice que no hagamos a los demás lo que no queramos que los demás nos hagan a nosotros. Entonces, si nosotros, como somos espíritus imperfectos, pero ya hoy no podemos decir eso, porque hoy ya hemos comprendido y necesitamos es poder reparar, es decir, devolver el bien por el mal que hemos hecho. Estas son condiciones para poder purificarnos, para poder borrar de nosotros las faltas negativas en las que nosotros nos hemos equivocado. De lo contrario, pues nosotros podemos pedir perdón
y también podemos decir que perdonamos, pero sin falta la reparación. La misericordia de Dios sin duda es infinita, pero no es ciega. El culpable al cual perdona no está exonerado y mientras no haya satisfecho a la justicia, sufre las consecuencias de sus faltas. Nosotros ya entendemos esto, que la misericordia de Dios es infinita. Yo me alegré muchísimo. Para mí fue como un rocío divino muy grande que llegó a mi vida cuando yo encontré esta frase. Porque somos seres imperfectos, o yo llegué a esta casa en dolorosas circunstancias en mi vida moral. Pero cuando yo leí la doctrina espírita, me di cuenta que todos tenemos nuevas oportunidades, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Pero también me explicaron esto que está escrito aquí. Dice que sin duda, que la misericordia de Dios sin duda es infinita, pero no es ciega. Es decir, que hasta que nosotros no reparemos el mal que hemos hecho, pues no vamos a encontrar el verdadero perdón. La reencarnación fortalece los lazos de familia. Aquí ya vamos a adelantar un poquito porque, bueno, ya queda poquito tiempo. Entonces traje esta imagen de nuestro querido hermano Divaldo con la mentora Juana de Ángelis, donde ellos han venido fortaleciendo esos lazos de familia a través de las diferentes existencias. Entonces es un ejemplo que esos lazos de familia no se rompen con las reencarnaciones, sino que se fortalecen cada día más. Los lazos de familia no son destruidos en modo alguno por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. Porque a medida que nosotros vamos trabajando por nuestro propio progreso espiritual, los que están desencarnados nos están ayudando a nosotros. Y mañana ellos estarán encarnados y nosotros desencarnados. Entonces así vamos a estar ayudándonos los unos a los otros. Muchas veces incluso se siguen unos a otros en las encarnaciones, donde se les reúnen en una misma familia. Qué bonito saber que Dios permite que nosotros volvamos a reunirnos con nuestros seres queridos. Y que todos nuestros seres queridos que han partido a la vida espiritual no están perdidos, sino que ellos están formando familias allá en la vida espiritual y que nos esperan. Así como también cuando reencarnamos nuevamente, volvemos a formar nuevas familias. Con la reencarnación y el progreso que es su consecuencia, todos los que se han amado se reencuentran en la tierra y en el cielo, en el espacio, y marchan juntos para llegar a Dios. Veíamos el ejemplo de Juana de Ángeles y Divaldo. Pues es un ejemplo porque todos nosotros estamos haciendo eso, ¿no? No sabemos los mentores espirituales que nos acompañan, que hemos existido ya en otras existencias y son los que ahora nos están acompañando. Entonces estamos trabajando recíprocamente, tanto encarnados como desencarnados, para marchar siempre hacia Dios. Con la reencarnación, en fin, hay solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados, con estrechamiento de los lazos afectivos. Por consiguiente, los espíritus pueden de ese modo recorrer un número ilimitado de existencias corporales sin que ningún golpe perjudique el mutuo afecto que los une. ¿Cómo podría explicarse el cretinismo? ¿Sí? ¿Cómo conciliarlo con la justicia y la bondad de Dios sin admitir la pluralidad de existencias? El cretinismo es una enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico y va acompañado de deformidades del cuerpo y del retraso de la inteligencia. Entonces, ¿cómo podríamos explicar eso nosotros, lo que la ciencia
la biología, en muchos casos no han podido explicar estos casos. Y con la justicia divina, con la doctrina de los espíritus, ellos nos explican que son causas del ayer. Por eso nosotros nacemos en esas condiciones así. Cuando hemos infringido las leyes de Dios, cuando hemos hecho mal uso de las facultades que Dios nos ha dado. Nuestro campo, todo lo malo que hacemos y lo bueno queda grabado en nuestro campo periespiritual. Y cuando volvemos a nacer, pues si hemos deformado ese campo periespiritual, pues Él es el que modela el nuevo cuerpo. Entonces por eso es que nacemos con esas deformidades, porque el espíritu a través de su campo periespiritual es el modelo organizador biológico del nuevo cuerpo. Con la reencarnación, por el contrario, lo que parece una injusticia se torna una admirable justicia. Lo que es inexplicable se explica de la manera más racional. En la Génesis encontramos que la pluralidad de las existencias cuyo principio Cristo estableció en el Evangelio, y aunque no lo definió más que como lo hizo con otros, es una de las leyes más importantes reveladas por el espiritismo, dado que este demuestra su realidad y su necesidad para el progreso. Es a través de la pluralidad de las existencias que nosotros progresamos. Con esta ley, el hombre explica todas las aparentes anomalías de la vida humana, sus diferencias en cuanto a la posición social, las muertes prematuras que sin la reencarnación se tornarían inútiles para el alma, las vidas de corta duración. Eso ya lo vimos también. La desigualdad de actitudes intelectuales y morales, las cuales se deben a la antigüedad del espíritu que ha vivido más o menos, así como aprendido y progresado en mayor o menor medida, y que trae al renacer lo que conquistó en sus existencias anteriores. Entonces nosotros al nacer, al volver a nacer, traemos todo lo que hemos conquistado, todos esos acervos de conocimiento en cuanto a las diferentes ciencias, las artes, la música, todos esos conocimientos que nos facilitan, es porque ya hemos vivido y ya hemos aprendido en otras existencias. Vamos a ver un video que a mí me llamó mucho la atención y que nos lo llevó el director del Centro Espírita cuando estábamos estudiando el curso básico de la doctrina y estábamos en este tema sobre la reencarnación. Él nos llevó este video donde es un niño, quiero que lo observemos bien, porque sus movimientos, su forma de él ser, cómo maneja ese acordeón. Entonces es de un viejo, toda esa forma de él ser es como la de un viejo, y un viejo maestro del acordeón reencarnado en un niño de 6 años. Él se llama Stefano Mossetti y tenía 6 añitos ahí y es de Italia. Mientras yo descanso. Yo siempre he dicho cuando lo he visto que es un viejo maestro del acordeón por sus movimientos. Un niño de 6 años
normal no tiene esas actitudes, ¿cierto? Y la elegancia que tiene, el porte. Tiene estilo. Bueno, sí, bueno. Con este video nosotros nos damos cuenta las actitudes que trae el espíritu al renacer, todos esos conocimientos que se han aprendido. Y en cuanto en el canto, también hay muchos niños que a temprana edad es una cosa impresionante, y no solamente en cuanto a la música, el arte, sino también en la ciencia, ¿sí? Que traen grandes conocimientos, y eso denota almas grandes que ya han tenido mucho recorrido en otras existencias. Vamos a continuar porque nos falta un poquito. Entonces, por la misma razón, aquel que ha progresado moralmente trae al renacer cualidades nativas, así como quien ha progresado intelectualmente es portador de ideas innatas. La reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley natural. Solo ella puede decirle al hombre de dónde viene y para dónde va y por qué está en la tierra, y justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, la mayor parte de las máximas del Evangelio son ininteligibles, y por eso dieron lugar a interpretaciones tan contradictorias. De ahí que no ha habido un buen desenlace, digámoslo así, de las enseñanzas que el Maestro Jesús nos trajo. Han sido muy ininteligibles porque faltó precisamente la preexistencia del alma. Sin embargo, desde que se admite a Dios, no se le puede concebir sin que sea infinito en perfecciones. Debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, sin lo cual no sería Dios. Si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede actuar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Entonces, todas las vicisitudes de la vida es todo lo que nosotros vivimos a diario, ¿sí? Digamos, las enfermedades por las que atraviesan muchas personas, las miserias por las que otras viven, las injusticias, ¿sí? Todo eso tiene una explicación. Entonces, porque Dios es justo y bueno, a Dios no le podemos quitar ninguno de sus atributos, ¿sí? Porque no le podemos decir que Dios es injusto, porque a mí me está yendo mal. Sí, no, Señor, eso tiene una causa, y si a mí me está yendo mal es porque yo he hecho mal uso de las facultades que Dios me ha concedido. ¿Cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal? Soportando una nueva experiencia, una nueva prueba. En diferentes nacemos según sea la necesidad de crecimiento espiritual. Unos venimos paralíticos, parapléjicos, sordos, mudos, como lo hemos visto. Otros nos ha tocado trabajos muy duros, otros les toca que trabajar intelectualmente, otros
vienen a ayudar a las personas, entonces así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia de Dios? ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia, acaso por su transformación como espíritu? Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para lograrlo es necesaria la prueba de la vida material. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este momento, trabajando para transformarnos a través de la prueba de esta existencia que tenemos, y toca aprovecharla. El espíritu, esta frase de Lázaro siempre me ha llamado mucho la atención. Dice que el espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del presente, de lo que hagamos hoy, ahora. Toda la riqueza futura que vamos a encontrar depende de lo que en este momento hagamos nosotros. Me llamó mucho la atención de esta frase y siempre la he tenido presente en mi vida. ¿Cuáles son los límites de la encarnación? Porque habrá muchas personas que se la estarán preguntando. ¿Cuál es el límite? Y San Luis en el Evangelio nos dice que propiamente hablando la reencarnación no tiene límites bien marcados, si se entiende por eso la envoltura que constituye el cuerpo del espíritu, ya que la materialidad de ese envoltorio disminuye a medida que el espíritu se purifica. Es decir, que todo depende de cada uno de nosotros, trabajar por nuestro perfeccionamiento, por purificarnos. A medida que nos vamos purificando y vamos escalonando hasta que llegue el momento de no volver a reencarnar, pero para eso se necesita llegar a ser espíritu puro, de lo cual pues trabajemos. Es un castigo la encarnación y solo están sujetos a ello los espíritus culpables. Siendo Dios soberanamente justo, debe considerar igualmente a todos sus hijos. Por esto da a todos un mismo punto de partida, las mismas actitudes, las mismas obligaciones que cumplir y la misma libertad de obrar. Todo privilegio sería una preferencia y toda preferencia una injusticia. Pero la reencarnación para todos los espíritus solo es un estado transitorio. Entonces, aquí no hay preferencias. A todos Dios nos ha dado el mismo punto de partida y nos dio las mismas riquezas, nos repartió todos esos tesoros divinos para que trabajemos, para que nos mejoremos y para que lleguemos al mismo punto todos, que es el del perfeccionamiento. Entonces, aquí no han habido preferencias para nadie, porque toda preferencia sería una injusticia. Entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Entonces, la encarnación para todos los espíritus y todos nosotros, pues sabemos que es un estado transitorio. Con esta diapositiva, pues ya hemos terminado el día de hoy. Les agradezco a todos mis hermanos. Es un tema, pues, muy extenso y solo se abordó por la parte de la justicia de Dios, porque tiene muchos lados por donde hay que trabajar lo que es la parte de la reencarnación. Entonces, muchísimas gracias a todos mis hermanos. Bueno, muchas gracias, Hermila. Gracias por esta conferencia, por las enseñanzas del día de hoy. Creo que no hay preguntas, o por lo menos no las han hecho. Entonces, pues, yo creo que está suficientemente claro el tema. Sin embargo, el que quiera ampliarlo, les hacemos una invitación y se las volveremos a hacer al final del día de hoy, y es que pueden participar de las reuniones entre semana de Rutas de Luz. Aquí abordamos los estudios de la doctrina espírita y pues el que quiera puede estar integrando un grupo de estudio y no necesita saber mucho de la doctrina, solamente tener el interés y las ganas de aprender un poco más. Entonces, si tenemos personas que estén interesadas en aprender de la doctrina espírita,
o que estén interesadas en la espiritualidad, les podemos mencionar que estamos estudiándolos y pues les Bueno, vamos a abrir el espacio. Acá no cobramos, acá no se cobra por este estudio, por estas enseñanzas. Se hacen bonus horas y después les explicaremos qué son bonus horas. Bueno, entonces ahí tenemos la oportunidad de aprender, de aprender de personas como Hermila, que con su humildad nos enseña lo que ella ha abordado en su vida, lo que ha aprendido a través de la doctrina espírita. Y todos podemos hacerlo. Entonces está la oportunidad para cada uno. Y bueno, pues como el día todavía no se ha acabado y nuestro programa no ha terminado, vamos a continuar, pues agradeciéndole a Armila, obviamente, por su espacio y su tiempo y su estudio. Y vamos ahora a darle, no sé si el hermano Germán está. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. En la tarde de hoy nos correspondió el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 26. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, el don de curar, el numeral 1 y 2. Bueno, vamos a empezar por el numeral número 1. Dice, devolver la salud a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios y dar de gracia lo que de gracia recibisteis. San Mateo 10, 8. Voy a empezar por decir que este don de curar nos lo enseñó en su plenitud, pues el Maestro Jesús, que fue quien nos vino a enseñar muchas cosas y entre esas, pues nos enseñó cómo era que él practicaba este don y cómo él hizo cuando estuvo aquí en la tierra para demostrarnos cómo era que él curaba no solamente a los enfermos del cuerpo, sino a los enfermos del alma, y empezaba por curar pues esta parte material que era el cuerpo. El Maestro Jesús tenía este don porque pues es un espíritu superior que ha trabajado por esto. Es un espíritu angelical, bondadoso, bueno y pues de una excelente moral. El libro de los espíritus nos dice en la pregunta 625 que cuál ha sido el ser más perfecto que Dios nos ha enviado para ser nuestro guía y modelo, y pues el mundo espiritual nos contesta que ha sido Jesús. Entonces, por eso el don de curar nos lo enseñó él a su plenitud. Sigue el Evangelio diciendo, ahora bien, lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y de expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus malos. Ese don les había sido dado de gracia por Dios para aliviar a los que sufren y para contribuir a la propagación de la fe. Entonces vemos que cuando el Maestro Jesús enseñaba a sus apóstoles el don de curar, pues les decía que debían practicar este don con toda la fe que tuvieran, ¿no? Que debían hacerlo con fe, que debían también hacerlo gratuitamente, que este don no se cobraba, que este don que tenían ellos lo habían recibido gratuitamente, que nadie les había cobrado por ese don que ellos poseían. Y fuera de eso, pues debían hacerlo con mucho amor, con mucha fe, para que el pueblo que estaba allí aprendiendo de ellos, viendo lo que ellos hacían, pues siguieran con estos testimonios, con este aprendizaje. Dice, Jesús les recomienda que no hagan de él un objeto de comercio ni especulación, como tampoco un medio de vida. Este don de sanación, pues no lo da Dios a los que han trabajado por ese don de servicio,
para que nosotros lo pongamos al servicio de nuestros semejantes, de las personas que lo necesitan sin necesidad de cobrar, porque Dios a nosotros no nos cobra por ese don. Más adelante, aquí en el libro de los mediums, en el capítulo 28, nos habla de la mediunidad y nos dice: la mediunidad es una cosa santa que debe practicarse santa y religiosamente. Si hay una clase de mediunidad que requiere de esta condición y de un modo más absoluto, es la mediunidad curativa. Entonces, aquí nos están enseñando en el libro de los mediums, que esto debe practicarse santamente, que es algo santo, que es algo que debe ser de gran responsabilidad cuando se practica esta clase de mediunidad, y que no tiene que ser que se cobre por ello. Sigue diciendo el libro de los mediums: el médico da el fruto de los estudios que ha hecho a costa de sacrificios muchas veces penosos. El magnetizador da su propio fluido y muchas veces su salud. Estos pueden poner precio a sus facultades. Entonces, el médico, el bombero, la profesora, todos aquellos profesionales que han pagado por su carrera, que le han dedicado tiempo a sus carreras, pueden cobrar por estos servicios, y pues está bien cobrar por eso porque ellos pagaron por eso. Pero nos dice más adelante el libro de los medios, dice: el medium que cura transmite el fluido saludable de los buenos espíritus. No tiene derecho de venderlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el medium? Pues recibe esos fluidos que dan los buenos espíritus, y por eso es que no se puede cobrar por este don. Jesús y los apóstoles, aunque pobres, no hacían pagar las curaciones que operaban. Imagínense en ese tiempo Jesús cobrando por todo por lo que hacía, por curar a los ciegos, los paralíticos, los leprosos. ¿Cuánta plata no tendría Jesús? Y vemos cómo el Maestro Jesús andaba en esa época, con una sábana a cuestas y unas sandalias, no era más su capital. Entonces, vemos que el Maestro Jesús nos da enseñanza de que no debemos cobrar por ese servicio, por ese don. Así pues, el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte y no en el de la mediunidad, que no consagre en ello, si es necesario, sino el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus tomarán en cuenta su sacrificio y abnegación, mientras que se retiran de los que esperan hacer un negocio de la mediunidad. Entonces, vemos, como decía Johnny, que nosotros cuando tenemos esta facultad, este don de la sanación, pues debemos hacerlo sin esperar recompensas, que la única recompensa son esos bonus hora que hay en el mundo espiritual y que se nos serán pagados allá en nuestra casa cuando lleguemos allá por los servicios que hayamos prestado aquí con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación. Bueno, sigue aquí el ítem 2 del Evangelio según el Espiritismo, que nos dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Dice Jesús a sus discípulos. Con esa recomendación, él prescribe que nadie debe cobrar por lo que no ha pagado. Entonces, vemos aquí cómo el Maestro Jesús nos da estas enseñanzas de no cobrar por este don que siempre es de gran trabajo, de gran dedicación, de aprovechar esa reencarnación, como decía Hermila en su charla, mejorándonos moralmente cada día. Muchas veces no es que estemos todos enfermos del cuerpo, porque hay mucha gente sana que no sufre de ninguna enfermedad física, pero en este planeta Tierra sabemos que
todos somos enfermos del alma y que necesitamos de esa salud que el Maestro Jesús siempre nos la da si trabajamos y tenemos merecimiento para sanarnos y curarnos de esas enfermedades. Entonces, la enseñanza del Evangelio nos da, pues, que nos deja esa enseñanza de trabajar espiritualmente, moralmente, en nuestras imperfecciones, en nuestros defectos y afianzar nuestras virtudes, porque nosotros, como decía Hermila, hemos trabajado ya en virtudes en vidas anteriores que no dejamos atrás, sino que las traemos y que debemos reforzarlas e ir trabajando en nuestras imperfecciones del alma, que son bastantes, para ir progresando y poder practicar y ser esos grandes trabajadores de la sanación como el Maestro Jesús nos invita y poder ayudarlo a él en ese trabajo tan grande que hay en nuestro planeta Tierra. Entonces, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Les agradecemos todos su asistencia. Esperemos que todos hayamos aprendido en el día de hoy la gran oportunidad pues, de crecer espiritualmente, de tener conocimientos a nivel de la doctrina espírita, es muy importante. Que Dios le pague con bonus horas, Liz, por ese conocimiento. Y lo mismo, Armila, ¿no? Entonces, pues les agradecemos a todos su participación. No creo que tengamos dudas, creo que ha sido muy claro. Igual en el hogar de nuestro centro espírita, pues están haciendo una actividad, también van a hacer seguramente los pases. Y pues esa es una invitación, si queremos ir presencialmente a nuestro centro espírita, también lo podemos hacer. Nos podemos conectar a través de este medio de comunicación que es el Zoom, de la dirección de Zoom, y tenemos pues la oportunidad de conectarnos. También invitarlos a las reuniones que se hacen entre semanas, en los horarios que ahora les vamos a mostrar. Y pues creo que no siendo más, vamos a mostrar la invitación para el próximo sábado. Vamos a darle la palabra a Liz para que haga la oración de cierre. Y a todos muchas gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a unir de pensamiento para darle gracias a nuestro Padre Creador por todas las bendiciones que nos ha dado en este día, por permitirnos un día más de vida, por darnos la salud, el trabajo, por darnos también el techo, el abrigo, la comida sobre nuestra mesa, Señor. Te damos gracias por poder haber participado de este estudio, Señor, que siempre nos fortalece, nos enriquece espiritualmente. Señor, te damos gracias por la divina naturaleza que siempre nos regala, Señor, por el sol, por el agua, por la lluvia, por los animales que en ella existen, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, nos iluminas, bendigas a los enfermos,
nos des paz siempre en nuestros hogares y a todas las familias que hoy están con nosotros acompañándonos en esta tarea. Te pedimos, Señor, por el mundo, por la paz, Señor, por la fraternidad que haya entre nosotros, por el amor que siempre debe existir. Señor, te pedimos que el Maestro Jesús siempre nos acompañe en nuestras actividades, porque siempre necesitamos de su compañía. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y gracias por todas las bendiciones, que así sea.